5:27 de la tarde, gracias por continuar con nosotros en Noticias Caracol en vivo. A esta hora vamos a analizar con precandidatos presidenciales la situación de Colombia sobre la desertificación, una decisión tomada por el gobierno estadounidense en las últimas horas. El panorama que queda en cuanto a la lucha contra el narcotráfico, contra la droga o contra las drogas en nuestro país y las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, su mayor socio comercial y su mayor aliado en la diplomacia. A esta hora nos conectamos con la precandidata presidencial Claudia López. Precandidata, buenas tardes y bienvenida. Luisa, muy buenos días, muy buenas tardes para todos. Mire, hablemos de la decisión reciente, precandidata, de la desertificación de Estados Unidos. Para muchos expertos, una decisión más que todo política, teniendo en cuenta que se mantiene la ayuda para Colombia. Así es, esta es una desertificación política del gobierno del presidente Trump al gobierno del presidente Petro, pero evidentemente las malas consecuencias las pagamos todos. Y esto demuestra no solamente una relación tensa entre esos dos gobiernos que tenemos que superar y mejorar, pero también un fracaso de lo que ha sido la guerra contra las drogas que ha impuesto Estados Unidos desde hace más de 40 años. El consumo sube disparado en Estados Unidos y los cultivos de coca crecen disparados en Colombia. Esos son los dos indicadores, ni baja el consumo ni baja la producción. Eso prueba la ineficacia de esa política. De manera que, más allá de esta desertificación, el hecho de que se mantenga la cooperación nos debe servir para hacer una nueva política contra las drogas donde cada país tenga sus propias prioridades. Nuestra prioridad es recuperar el control territorial de nuestro territorio. Con nuestros impuestos tenemos que fortalecer la fuerza pública, la inteligencia y la tecnología para combatir el crimen organizado, para darle oportunidades de justicia, de seguridad y de desarrollo legal a nuestros campesinos y para construir la infraestructura que se necesita para que esa economía sea viable. El gobierno de los Estados Unidos debe asumir su propia responsabilidad con sus propios impuestos, cuidar el tráfico tanto de armas como de precursores químicos y prevenir también el ingreso de drogas ilícitas a su país. Eso lo deben hacer ellos con sus propios recursos y nosotros tenemos que recuperar el control de nuestro territorio y seguir manteniendo una relación respetuosa, pero también quiero decir que el verdadero aliado de Colombia no es el que expulsa y criminaliza a nuestra gente. El aliado de Colombia no es el que nos pone aranceles y nos hace más costoso el ingreso de nuestros productos legales mientras sus ciudadanos consumen cocaína como locos y el consumo crece. Ahí tenemos que equilibrar una relación seria donde cada quien financia lo suyo, cuide a sus ciudadanos y haga lo propio. Alcaldesa, perdón el lapsus, mire, precandidata, si usted llegara a la presidencia de la República, esa relación con Estados Unidos, ¿cómo se daría? Porque si se habla de una decisión contra el gobierno de Gustavo Petro y no solo por las cifras de erradicación de cultivos, ¿cómo se restablecería y cuáles serían las reglas de juego de esa relación Colombia-Estados Unidos con un mandato liderado por usted? Nuestra relación de seguridad estratégica y económica más importante y lo va a seguir siendo. Yo le diría como presidenta de Colombia al presidente Trump, presidente, tenemos un interés común, unamos esfuerzos en una unión multilateral, Estados Unidos, Colombia, los estados del Caribe, Panamá, Brasil, para restablecer la libertad y la democracia en Venezuela. Mientras en Venezuela esté Maduro, el crimen organizado, el cartel del narcotráfico, no tendremos paz a este lado. Ese es un interés común que tenemos, pero tiene que ser una estrategia multilateral. A Maduro no lo vamos a tumbar, ni con los conciertos de Duque en la frontera, ni con acciones unilaterales de Estados Unidos en el Caribe. Necesitamos un esfuerzo multilateral serio y para eso Estados Unidos puede contar conmigo como presidenta. Segundo, necesitamos restablecer el control de nuestra gente y nuestro territorio dentro de Colombia. Y eso implica tener un impuesto como el que tuvimos en el 2002, una contribución que va a pagar la gente más pudiente de Colombia, como lo hizo en el 2002, para la seguridad y el desarrollo de nuestras regiones, para que nuestra fuerza pública tenga más pie de fuerza, más inteligencia, más tecnología en cooperación con Estados Unidos, podamos construir más cárceles en Colombia, una fiscalía antimafia que persiga al ELN, al Clan del Golfo, a las estructuras narcotraficantes, de manera tal que ellos vayan a la cárcel, podamos quitarles la riqueza y devolverlo en inversión pública. Y tercero, los Estados Unidos tienen más riqueza, más capacidad, que cuiden sus propias fronteras del ingreso de cocaína y del egreso
de armas y precursores químicos ilegales. Ellos que tienen más capacidad económica deben en el mar territorial y en su frontera cuidar que no ingrese cocaína y que no salgan armas y precursores químicos para Colombia. Nosotros con nuestros propios recursos tenemos que sustituir de manera industrial cultivos ilícitos por lícitos. Debemos restablecer con la contribución a la seguridad y el desarrollo regional las oportunidades de economía legal y debemos unirnos con Estados Unidos, con Brasil, con Panamá, con Guyana, con los estados del Caribe para restablecer la libertad y la democracia en Venezuela. El presidente Trump puede tener la certeza que yo no soy ni aliada de Maduro ni aliada del narcotráfico, pero que ellos tienen que asumir su propia responsabilidad y evitar que ingrese cocaína a su territorio y que de allá nos manden armas y precursores químicos que alimentan el narcotráfico en Colombia. Para ir cerrando, precandidata, en el documento y en las intervenciones realizadas por el gobierno estadounidense hay dos aristas de esta misma decisión. Por un lado, rescatan la labor realizada por la fuerza pública en Colombia y por otro descalifican el actuar gubernamental, el actuar de liderazgo gubernamental y presidencial respecto a esta misma medida de erradicación de cultivos. ¿Usted tiene la misma opinión? Sí, yo comparto en parte esa opinión. Yo creo que el presidente Petro se ha equivocado, ha encubierto a Maduro. Maduro es un enemigo de Colombia, es un enemigo de la paz de Colombia. Yo voy a cambiar esa política. Yo quiero una alianza multilateral con Estados Unidos, Brasil, Guyana, Panamá, los estados del Caribe, para restaurar la libertad y la democracia en Venezuela. En eso tenemos un interés común, pero tiene que ser multilateral con los Estados Unidos. Segundo, es cierto, y esa crítica al actual gobierno tiene razón, y es que el presidente Petro lo que hace es sacar criminales de las cárceles, darles gabelas políticas, llevárselos a hacer campaña. La paz total ha sido un desastre de gabelas políticas al narcotráfico en vez de combatirlos. Eso se acaba con mi gobierno. No habrá negociaciones políticas ni delito político. Los más pudientes de Colombia pagarán una contribución a la seguridad y el desarrollo regional para tener fiscalía antimafia, cárceles, tecnología para poder combatir el crimen organizado. Eso también va a cambiar en mi gobierno. Pero también debo decirle al gobierno de los Estados Unidos, nosotros somos un país pobre y asediado por la violencia. Nuestra fuerza pública tiene que cuidar a nuestra gente, prevenir el reclutamiento, prevenir la extorsión. De manera que es Estados Unidos, que es un país rico y con muchos recursos, el que se tiene que encargar de que en sus fronteras no ingrese cocaína ni salgan armas y precursores químicos para Colombia. Ellos que se encarguen de cuidar el ingreso de cocaína a su país, nosotros nos encargaremos de cuidar a nuestra gente, a nuestro territorio y a nuestra economía legal. Y por supuesto, presidente Trump, usted no puede pretender que no haya economía ilegal en Colombia si le pone aranceles y trabas al ingreso de los productos legales de Colombia. Un verdadero aliado de Colombia, necesitamos que nos compren el cacao y los demás productos como el café, el cacao, el aceite de palma, las frutas, las hortalizas colombianas. No deben tener arancel, no deben tener costos mayores para ingresar al mercado de los Estados Unidos. Y por último, el desarrollo energético de esa zona del Caribe, de Venezuela y Colombia. Ahí, presidente Trump, usted lo sabe, están los mejores vientos del mundo, el mejor sol, hay petróleo, hay gas. Desarrollemos esa industria de transición energética para desarrollar desde aquí el nearshoring que nos permita competir como región, tanto desde Estados Unidos hasta Colombia y Venezuela. Todo este anillo del Caribe tiene la oportunidad de transición energética, industria digital, industria de inteligencia artificial. Desarrollemos eso como región para competir con el mundo. Gracias, precandidata, por los minutos aquí en Noticias Caracol en Vivo. A ustedes mil gracias. Colombia va a restablecer la seguridad, va a proteger su democracia, no va a terminar esa alianza ilegal que tiene este gobierno con Maduro y la paz total que ha sido un fracaso. Pero Estados Unidos debe hacer su propia parte. Así es, muchas gracias. Vamos con otro precandidato presidencial, Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda, tiene un recorrido sobre temas económicos en nuestro país y una visión también muy valorada en cuanto a la relación que se debe tener o se tiene con Estados Unidos. Soy precandidato, muy buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, Luisa, gusto saludarlos. Igual, mire, precandidato, le preguntaba yo a una de sus compañeras en esta contienda, en este proceso. Estados Unidos desertificó a Colombia, pero se tomó más como una medida política porque se mantiene la ayuda. Sin embargo, hoy vemos varios encontrones en los discursos entre este gobierno y el estadounidense. ¿Cómo
aprovechar o qué hacer para regresar la certificación a Colombia en la lucha contra las drogas? Nos va a tocar esperar al nuevo gobierno. Esto no va a pasar con Gustavo Petro. Petro es el estilo de persona que lo que hace es patear la lonchera. Ya dijo que Colombia no necesitaba los 400 millones de dólares anuales que recibe, los helicópteros puedan volar, para que tengamos patrullaje, para que tengamos acceso a radares, en fin. Colombia no puede desestimar esos 400 millones de dólares. Pero ya no será Petro el encargado de restablecer esa relación. Ya nos tocará a nosotros a partir del 7 de agosto del próximo año. Pero además no es por Estados Unidos, no es por la certificación de Estados Unidos. También es porque nosotros lo necesitamos. O sea, Colombia está inundada de coca. Esa coca ya, pues, no se logra exportar en su totalidad. Las organizaciones ilegales lo que están haciendo es llenando el mercado colombiano, el microtráfico en nuestras calles, en nuestros barrios. Es un tema de supervivencia para Colombia. Nosotros tenemos que disminuir ese problema, erradicar cultivos. El narcotráfico cogió ventaja, está peor que nunca y por lo tanto para nosotros es fundamental darle a la fuerza pública todo el respaldo para erradicar y sobre todo para que Colombia deje de ser ese país tan emproblemado por cuenta del narcotráfico, porque hoy nos tienen pues con criminalidad, con conflicto, con corrupción, todo por cuenta del narcotráfico. Bueno, el tema de la desertificación o la decisión de la desertificación del gobierno estadounidense fue lo que puso en la agenda el trato de las medidas contra el narcotráfico en el país, en esa política antidrogas. Pero qué bien que usted mencione que no es solo el tema de la certificación, porque quisiera hacerle una pregunta relacionándola con un tema también coyuntural que se registró hoy. La primera sentencia de la JEP en cuanto a macrocasos, en este caso el secuestro, pero todo esto está enmarcado en un entorno de conflicto. ¿Por qué se lo toco así? Porque el acuerdo de paz que se firmó en el año 2016 y que se empezó a implementar en el año 2017 tenía como función o tiene como función esa implementación reducir el conflicto en Colombia y aportar a esos índices o indicios de paz que debería tener nuestro país. Pero mientras el narcotráfico se siga dando y siga aumentando, pues lamentablemente no lo vamos a tener. La implementación de paz o del acuerdo de paz, asegura la Contraloría, ha sido muy lenta, además de que no tiene cambios reales, lo que frena ese proceso que nos lleve a una paz en los territorios. ¿Por qué le pongo este contexto? Porque le quiero preguntar, ese fracaso que muchos han calificado así al acuerdo de paz, ¿tiene que ver mucho con que hoy el aumento del narcotráfico se dé en algunas regiones? Bueno, lo primero que hay que decir es que hay que celebrar que la JEP ya haya sacado la primera sentencia de un macrocaso y que haya dicho que pues, las FARC y particularmente su dirigencia son responsables de crímenes de lesa humanidad. Eso es importantísimo, porque eso ya cambia completamente en la conversación. Las FARC como responsables de actos delictivos, pues que la misma justicia califica como de lesa humanidad. El acuerdo de paz establece unas sentencias, pues unas penas que obviamente hacen parte de un sistema donde puede haber reparación, donde puede haber trabajo social, etcétera. Mucha gente está diciendo pues que son penas demasiado bajas, pero es parte del acuerdo, es parte de los compromisos. Lo importante es que se cumplan. Lo que pasa es que hoy, para que se cumplen esas sentencias, esas penas, es necesario que el gobierno ponga en marcha también los mecanismos que permitan que eso se haga así, porque si no, pues van a quedar en la impunidad. Y algo que yo diría es, que también es muy importante, es que esto muestra que la paz total que planteó Petro, pues está mal diseñada porque ni siquiera había una ley que establezca cuáles son las reglas de juego, cómo se van a tratar esas negociaciones de paz con los grupos armados organizados. Para mí, el acuerdo de paz último es el que se firmó con las FARC. Ya no debe haber más negociaciones de paz. Aquí lo que debe haber es un sometimiento de todos estos grupos armados organizados que no son actores políticos, son actores delincuenciales que están dedicados al narcotráfico. Entonces, yo creo que juntando los dos temas, la decisión de la JEP, el macrocaso, ya con una sentencia
calificando de lesa humanidad los delitos cometidos por el secretariado. Y al mismo tiempo, Colombia desertificada por Estados Unidos, lo que nos indica es que el camino a seguir es el camino de retomar el control del territorio, de fortalecer la presencia de la fuerza pública y de dar una lucha frontal contra el narcotráfico en nuestro país. Eso es lo que nos corresponde a nosotros los colombianos, no es porque nos lo diga Estados Unidos. Sí, por eso sentía la obligación de poner en contexto también una de las noticias del día de esta semana, como lo es la primera sentencia contra el ex secretariado de las FARC por parte de la JEP. Pero voy a cerrar con esta pregunta porque tenemos a otros precandidatos también. Doctor Mauricio, ¿el control territorial del que tanto se ha hablado es lo que hoy garantiza que grupos al margen de la ley sigan enviando ejemplo droga a Estados Unidos y a otros países? A ver, la política de paz total lo que significó fue una carta blanca a una cantidad de grupos armados organizados que además se han ido proliferando y han aumentado la cobertura en el territorio. Ya Colombia está completamente invadida de estos grupos armados organizados. Ha sido un grave error. Y eso se traduce en más narcotráfico. El narcotráfico es un problema con muchos tentáculos. La extorsión que están viendo hoy los comerciantes, los tenderos, los dueños de cafeterías, hasta los vendedores ambulantes, la extorsión que vemos en las ciudades es una prima hermana del narcotráfico, porque son estos carteles, estas organizaciones criminales, las bandas criminales, las que llegan a las ciudades y quieren tomar el control de los barrios para poder vender la droga, pero al mismo tiempo para extorsionar al comerciante. Entonces, para Colombia, no por Estados Unidos, no por complacer a nadie, porque es de nosotros, de nuestra propia supervivencia, de nuestra seguridad. Nosotros que tenemos que decir a la fuerza pública, retome el control del territorio. Lo primero que hago yo como presidente de la República el 7 de agosto del 2026 es revocar todas esas decisiones que se han tomado al amparo de la paz total. Áreas especiales del territorio donde no puede entrar la fuerza pública, suspensión a órdenes de captura. Eso hay que volver a meter a los llamados gestores de paz, a todos esos actores que son los mismos que están derribando helicópteros o atentando contra la población civil en Cali o secuestrando policías y soldados. Esos mismos gestores de paz tienen que volver a los sitios de reclusión y Colombia retomar el control del territorio. Eso nos va a ayudar en la relación con Estados Unidos. Nos corresponderá a nosotros decirle al presidente Trump, mire, presidente, nosotros estamos haciendo la tarea porque la necesitamos. Estados Unidos nos debe certificar. No necesitamos problemas con Estados Unidos. Necesitamos mantener el comercio fluido, que los floricultores, que el empleo en Colombia se mantenga. Necesitamos la ayuda militar. Restablecer esa relación con Estados Unidos va a ser muy importante. Pero sobre todo, lo que le diría yo al presidente Trump es, ayúdenos. Necesitamos un nuevo plan Colombia, con mejores tecnologías para erradicar cultivos ilícitos, con inteligencia, con drones, con tractores que ya no tienen que ser manejados por personas, sino que van a control remoto. Denos esa tecnología y nosotros así avanzamos más rápidamente en la reducción de cultivos ilícitos sin perjudicar ni a la población civil ni al medio ambiente. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero Colombia se tiene que liberar de este problema de la droga porque esto es volver al pasado. Asesinatos de candidatos presidenciales, amenaza contra la fuerza pública, todo eso es producto del narcotráfico. Nosotros tenemos que dar esa pelea. No podemos dejar que el país se nos salga de las manos. Petro no lo va a entregar nada bien. Nos corresponderá a nosotros con decisión, con mano muy firme, con decisiones que al mismo tiempo van a requerir que el país le dé mucha importancia al tema de seguridad desde el punto de vista de recursos para que el país vuelva a ser un país con seguridad sin el narcotráfico. Y así establecemos otra vez una buena relación con Estados Unidos. Precandidato, muchas gracias por estos minutos en Noticias Caracol en Vivo.